Bueno, otra vez estamos acá en el segundo bloque para hablar de uno de los personajes que yo realmente lo tenía presente, pero no tenía tan presente. Vamos a hablar del querido Leonardo Fabio y para poder hablar con él trajimos a, no sé si llamarlo especialista, pero una persona que conoce bastante, al querido amigo personal, mi amigo personal, señor Leandro San Martín. Bienvenido, querido, ¿cómo va? Esos son todos los aplausos que va a haber. Todavía no hay producción para poner aplausos de fondo, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo va, querido? Todo bien, gracias por invitar. Un saludo a toda la teleaudiencia. Que bueno, querido, primeros comentarios. El señor es abogado laboralista. Daba unos cursos, corregime si me equivoco, que se llamaba Leer a Perón. Sí, Talleres talleres de lectura. Talleres de lectura, exactamente. Sobre los libros de Perón. Dos textos de Perón y de Evita también. Ah, ahí va, bueno, en Caras y Caretas. Sí, en la librería en la calle Junín. Como si fueran en los antiguos tiempos, designaban un libro, tenían un tiempo para leerlo y después lo discutían. Exacto. Era juntarse a discutir a sobre leer los y charlar. Bien, perfecto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Cómo te trata este clima? Hoy es un lunes medio tristones. El clima no acompaña. Ok, ¿sos de los que prefiere el verano o el invierno? No, tengo invierno, pero no con lluvia. Es que hace mucha calor encima hoy. No llega a ser un día. Y está complicado el tránsito también. Me costó llegar. Porque el señor viene de Espeleta. No, vengo de Tapiales. Tapiales. De La Matanza. La Matanza. Ahí es donde tiene el estudio y hace las consultas con los señores trabajadores. Es un abogado laborista del lado de los trabajadores. Es justo y necesario. Justo y necesario. Son momentos convulsos. Son momentos convulsos. Mira, en este momento supongo que abogado laboralista y psicólogos, por lo menos, deben estar ahí con mucha demanda. Digo, sí, mi psicóloga me lo dice, no damos abasto. Los psicólogos no dan abasto hace 4 o 5 años, ¿no? Desde pandemia para acá. Y ahora, ni hablar, me imagino abogado laboralista. También. Quiero corregir una fe de ratas que mencioné hace un rato. Dije que lo acusé a Javier que me está cantando Nino Bravo, que la hermana me cantaba. Digo, no me trae ningún referente nacional, pero sí hay un video de Javier Milei cantando a Leonardo Fabio y vestido con el pañuelito y todo. Así que búsquenlo por ahí que lo van a encontrar. Un rasgo nacionalista de ¿Eso nuestro sería presidente tampoco. una falta de respeto o una especie de reconocimiento? Está muy bien. Hay que habrá que ver, depende. No, está bien. O sea, está bien que el presidente de la Nación Argentina lo haga. Era lo que como esperaba. presidente, pero como personaje. Para mí está reivindicando a Fabio. Para mí Usted es una lo toma. reivindicación, sí. Usted sí. lo toma. Seguramente que lo Sí, había hecho sí. con Usted contale que pasen cosas de Fabio, haga lo que sea. Pero bueno, básicamente vamos a hablar de Fabio y yo quiero arrancar un poco. A mí me pasó lo siguiente. Yo lo tenía presente por una película que mucha gente probablemente conozca y que incluso conozcan la película y no el autor, que es Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Es como que si uno dice Perón, Sinfonía de un Sentimiento, siente que la conoce. Si le dicen Leonardo Fabio, creo que no. Por lo menos para las generaciones de nuestra edad y más jóvenes. Entonces quería... Nosotros le encontramos la respuesta de una forma, pero quería abrirlo con esta pregunta. ¿Por qué hablar de Leonardo Fabio? Sí, pasa mucho eso de que no se conoce más. Se lo conoce por Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Más que nada también entre por ahí la gente politizada. Gente joven politizada conoce Sinfonía de un Sentimiento, pero no el resto de la obra. César González, el cineasta, Sí. él cuando habla del arte en general, él siempre dice que en Argentina hizo grandes artistas y que reflejaron a las clases populares en lo que es artes plásticas, en lo que es en literatura, en música, pero no en el audiovisual. Okay. Excepto Leonardo Fabio. Bien. Él dice, menos mal que existió Leonardo Fabio. ¿Y cómo logró esto Fabio? Porque él viene ahí. Sea, Fabio vivió la calle, o sea, fue un pibe de la calle, vivió no en un orfanato porque tenía familia, pero sí en un instituto de menores. Sí, vi que en un reformatorio. No un reformatorio como nos lo imaginamos nosotros, que es medio una cárcel de menores, sino un instituto de menores, que es donde la familia voluntariamente decía, no puedo cuidar a mi hijo y
Es un internado en realidad. No es Bien, que es no es una cárcel de menores. bien. Pero igual fue terrible para él. Se escapa de eso. Tiene la vivencia de vivir en un pueblo de provincia. Porque él crece en Luján de Cuyo, en Mendoza. Entonces, toda su obra es sobre cosas que él vivió. No habla de cosas ajenas. De ahí esta conexión que acabas de hacer de César González citándolo, ¿no? Hablamos de César González, el autor del Niño Resentido y Exacto. Rengolleta. Exacto. ¿no? Sí. Es director de cine. Que es director de cine también, o se desarrolló como director de cine, lo conocía de la literatura, me gusta César González, no tenía esa referencia que trajiste. Sí, él siempre lo pone ahí, siempre lo menciona. Para quien no sepa, César González, un director que se podría decir director villero, si se quiere. Porque es una persona que viene de la villa y que de hecho un poco reivindica también esta situación. Y por eso conectar también con lo popular. Que es cierto que el cine argentino, si uno se pone a pensar, no sé, Nueve Reinas, Relatos Salvajes, como que cuentan más una Clase historia media. de la clase media argentina. Y alta también. Y hay, alta. hay películas icónicas que son más de clase alta, clase media y alta. Exactamente. Y tal vez no tanto una filmografía de las clases populares, que es una gran parte del pueblo argentino, Exacto. digamos. Sí, Bueno. eso siempre, César González siempre hace esa crítica. Él siempre critica eso. Pero dicen, menos mal que existió Fabio. Sí, O que sea, Fabio apareció en la historia argentina para llenar ese vacío. sí, a mí se me viene, yo no llegué a verlo, pero creo que una de las primeras películas que hace, que es como una especie de corto, es justamente de un chico que está en un instituto de menores. Crónica de un niño solo. Puede ser. Exacto. Crónica de un niño solo es su primer gran hit, digamos. Su Claro. primer gran éxito es Crónica de un niño solo, que es muy autobiográfica. O sea, ahí básicamente reflejó la vivencia de vivir en un instituto de menores. Y la segunda película que se me viene también mucho a la cabeza, que a mí me sorprendió mucho, es Nazareno y el Lobo, que es una película como una especie de mitología del norte argentino. Que es que básicamente la historia de la película es el séptimo hijo, los días de luna llena, se va a convertir en lobo, ¿no? Y bueno, y eso trae como todo un problema. Es una historia de amor en realidad, pero Es el mito popular del lobizón, que es el séptimo hijo varón. Mitología conocida de los pueblos, que el séptimo hijo varón se transforma en lobo en la luna llena. Pero siempre también Fabio tiene eso de los pueblos, porque toda la peli es en un pueblo que podría ser un pueblo en el norte o de Cuyo. Entonces siempre refleja como la vida de los pueblos y también historia de amor. claro, es una historia de amor y tiene como también esta cosa media de cine fantástico. Que a mí me llama la atención porque lo que yo noté en esa película particularmente es como que está esa cosa mitológica argentina también. Como que es alguien que reivindica de alguna forma Sí. o trae para los porteños, ponele que tal vez somos personas que no vivimos ese tipo de cosas, digamos, y no sé, la luz mala, ¿cómo se llama el chupacabras? No sé, como Claro. todos seres así. Y eso me pareció muy lindo, muy interesante y muy lindo, porque claro, es una parte de la Argentina que nosotros como porteños, ¿no? Digo, No, pero bueno, en otros ámbitos del arte nacional también es difícil de ubicar o de encontrar artistas que expresen el corazón popular de todo el interior del país. A mí me pasó en estos momentos de sumergirme en Leonardo Fabio por la visita de Leandro en el programa de hoy. Yo desconocedor bastante de la obra de Leonardo Fabio, de encontrar varias cosas en su obra filmográfica, sobre todo de los 60 y 70, que no encontré en otro autor argentino. Esto que dijiste, que vino a llenar o llenó un vacío que no estaba quizá, no sé si representado u ocupado. Bueno, me pasó eso, dije, esto no lo vi en otro autor argentino. No vi otro cineasta argentino que construya los mitos nacionales como en Nazareno y el Lobo. No vi lo de Crónica de un niño solo en los 60 encima, ¿no? Con toda una estética de neorrealismo. Pero digo, no vi. Es como que es alguien que estaba ahí haciendo cosas que no las vi hechas por otros. ¿Y a vos te parece que eso es intencional o es una casualidad? Porque tal vez un director se puede poner a filmar simplemente porque, bueno, filma. O después puede haber una intención de decir, no, yo quiero mostrar esto. Para mí, en base a todas las declaraciones que él siempre dio, y él siempre habla de las películas como actos de amor y su arte como lo que le sale naturalmente, yo creo que no fue algo premeditado, ¿no? Lo veo más por el lado de que es un artista que
sintió, cada película o cada arte o cada obra de arte la sintió y lo hizo y como algo muy natural. Bueno, Nazareno Cruz y el Lobo fue la película más taquillera de la historia argentina hasta Relatos Salvajes, que fue en el 2014 creo por ahí. Ok. O sea, como 40 años fue la película más taquillera de la historia argentina. Ok, ahí me sacás un mito que yo tal vez tengo al respecto de él, pensando en que su filmografía no había penetrado tanto en la cultura argentina. Sí, al principio sí. Al principio era sí, más claro. de nicho. Era un cine más culto, más cinearte. Pero después empieza a ganar popularidad. Y Sí, la, sí. la película más taquillera hasta Relatos Salvajes. Claro, Sí. ya era digo, el elencos más de gente conocida. Después actúa Monzón, Carlos Monzón, el boxeador, protagoniza una peli de él que es Soñar, Soñar. Entonces tenía ya pelis con estrellas. Pero sí, al principio no, al principio era más un cine ahí muy para cinéfilos. Sí, que no sé si porque sea algo tan rebuscado, sino quizá por el nicho, por lo que decís, por lo que acá podía. Por eso digo, vi escenas de Crónica de un niño solo y me remitió al cine italiano. Dije, ¿qué pasó acá? ¿Y quién estaba viendo esto en ese momento Claro. acá en Argentina, no? Tal cual. Una cultura muy porteña, clase mediera, ahí como también muy, muy unitaria, por decirlo de alguna forma. De hecho, él dijo que en su momento, en esa época, cuando hacía ese cine no tan comercial, que todo muy lindo, ganó muchos premios, pero con eso no puedo pagar el supermercado. Entonces ahí deja de filmar y se pone y empieza como una etapa del de cantante. Y ahí con eso gana plata en serio. Como cantante él se hace súper famoso en toda Latinoamérica y con esa plata que gana, banca sus películas. Tenemos el video con Susana que habla un poco de eso. La de... Sí, el de que ella que eso sí. Si quieren Bueno, lo vamos a a ver. escuchar un poco, que ahí habla un poco de su historia y de su vida. Invito a los presentes a ponerse los auriculares. Y a nuestra operadora, cuando sea el momento, para poner el video que está con Susana. Susana Ahora vos siendo dijiste, Susana. empecé a cantar porque en lo de Vergara vi que se ganaba un poquito de guita, vos ganaste millones y millones y yo te he visto, yo sé que los has... No, ¿sabes qué ocurre? Que la plata hay que aprenderla a tener. No es una cosa es fácil. No. Yo no tenía la más remota idea de lo que era el dinero, jamás. Porque yo venía a hacer un cine muy intelectual, Totalmente. Crónica de un niño solo, El Dependiente. Sí. No es fácil. No, y no se ganaba tanta, y en el cine no se ganó nunca plata, en el cine argentino. No, nunca se ganó. menos nosotros. Claro. Yo hacía un cine que en fin, el día que me daba para comer seguido, bingo. No, claro. Claro, No, entonces no, empezaste esos contratos de millones y millones, Sí. porque no solamente en Argentina, era en toda Insiste con los América. millones. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo puedes? Yo sé que yo te he visto regalar un Peugeot último modelo. Bueno, eso- Ahí un tipo, tomá, sí, ¿te gusta? Tomá, te lo regalo. Así una cosa ¿Sabes tirabas. por qué? Porque cuando uno regala es que no tiene nada que dar de sí. Porque en realidad yo eso no tengo memoria, te digo ¿No te sinceramente, no. Increíble. Habrá sido que me importaba muy poco esa gente. Porque en Pero el tipo realidad- se quedó enloquecido, te digo, ¿eh? Sí, El por tipo un se quedó ratito. que no pudo. Que... O para toda la vida, pero no es lo que me llena a mí. No es lo que me llena. No es Hay lo que- algo. Es espectacular. Sí, porque Susana quería insistir o como... Y Susana insistía, no por los millones que ganaba, ¿no? Los millones. Eso es tremendo. Pero ahí hay como una cuestión también, me parece a mí, como de decir, bueno, la parte también hay que saber usar la plata, dice él, o hay que saber muy encontrarse cierto. con Sí, la muy plata cierto, cuando muy cierto. cuando uno no tiene plata. Claro. Y viendo Gatica, yo no pude evitar no pensar en el Diego también. Es que es Maradona. Podría ser Maradona esa película. Sí. Pero esta frase, una que dice en este video, que dice, cuando uno regala cosas materiales, quiere decir cosas materiales, cuando uno regala plata, cosas materiales, es porque no tiene otra cosa para dar.
Me pareció increíble esa frase. Al punto que él ni se acordaba. Viste que dijo como no sé ni se acuerda a quién se le regaló ese auto. Me pareció genial la frase esa. También yo leí de esa frase como queriendo conceptualizar la idea de que regalar cosas no es dar algo, ¿no? También, ¿no? Claro. No es un hecho significativo de darle algo a alguien. Que darle algo a alguien es otra cosa. Si le regalé un auto a alguien, pues no me importaba tal vez tanto. Tal cual, dijo sí, se ve que no me importaban. Se ve que no Como me importaba. Ella, Susana, embelesada con los recursos, con la plata, con derrochar, regalar un auto y él como ni registrando el hecho de que eso ocurrió. Sí. Con lo cual, Tal cual, es Yo quiero ir un poco al Fabio más político, ¿viste? Porque yo te hice la pregunta de si vos pensabas que era algo intencional o algo casual, el hecho de su filmografía o cómo se fue dando. Y bueno, uno piensa en Perón Sinfonía de un Sentimiento o en la elección de narrar la vida de Gatica cuando podría haber narrado la vida de Fangio o cualquier otra persona. Digo, ahí hay como me parece como una intención de querer mostrar algo también en ese sentido. Sí, en Gatica, de hecho, él lo dice, que es lo que quiso reflejar con la historia de la vida de Gatica, fue la historia del pueblo argentino. O sea, ahí resume la historia del pueblo argentino del 30 al 60. Él lo dice que fue la intención esa. Y esa peli, sí, y podría ser Maradona. A mí todo el tiempo me remite a Maradona. Porque hay algo ahí también de la persona pobre que de repente se encuentra con mucha plata y que tiene como por un lado es la humildad y la ternura, por el otro lado es la soberbia absoluta. Sí, todos los defectos que de Maradona y que siempre decimos como que Maradona representa al pueblo, el fanfarrón, mujeriego, sí, todas las tiene Gatica también. Y también esto como de estar en lo más alto, después bajar. Sí, Gatica para mí es muy icónica. Yo la vi en la película, me pareció perfecta. Yo no sé si es un spoiler o no decir cómo termina, pero no esto que vos decís de estar arriba y abajo. Digamos, la película termina, es la vida de Gatica, así que si alguien sabe la vida de Gatica ya sabe cómo termina, obviamente. Sí, como muerto. sí, es como ver la película de Elvis, bueno, está bien, Claro. muy bien, pero sabemos Que se muere. Y esto que hice del altibajo, claro, Gatica pasa de ser un boxeador muy importante para la Argentina, por lo menos, un personaje muy popular, a ser prohibido básicamente, después del golpe de la Revolución 55. Libertadora. ¿Era la que se llama Libertadora? ¿Se llama? Sí, La del 55. Lo prohíben pelear y bueno, termina vendiendo muñecos en la cancha de Independiente. Sí, en un momento pasa también a hacer con Karagian, con la lucha libre y hacer como no podía boxear, va a hacer eso. Por culpa de eso él se quiebra, por los movimientos. Termina triste, pero también simboliza eso, como el ídolo popular que termina en un final feo. Interesante haber elegido esa figura, ¿no? Porque podría haber elegido Maradona, ¿no? Como vos decís, digo, ¿por qué habrá elegido a Gatica como figura para contar esta historia simbólica de lo argentino? ¿Qué habrá ido ahí? Eso sí, pareciera que se da medio por casualidad, entre comillas, porque en realidad la peli es de los 80. Y en ese momento él quería filmar la biografía de Severino Di Giovanni, el anarquista. El anarquista, ok. Claro. Pero por la situación del país, no era un momento para hacer una película tan anti-estado, digamos, o anti-democracia. En esa época, hace poco había sido la toma de la Tablada, el regimiento de la Tablada. Okay. Pero no era el mejor momento para hacer una peli así. Y surge Gatica. Bueno, esto se cuenta bastante. El que impulsó más la peli fue el actor que hace Gatica, que se llama Edgardo Nieva, Ok. que falleció de COVID en la pandemia. Él fue el que se contactó, hay muchas anécdotas sobre eso. Si quieren les leo. Sí, por favor, estamos para profundizar. Les traje un... ¿Quieren que les muestre? Muestre los 2 libros que está ahí. Bueno, uno es este, de Lord Halfon. No es una biografía tradicional. Va como por distintos temas y cuenta anécdotas, cuenta
tiene testimonios, no es que es una... Flor Halfon es la periodista que hoy está en Gelatina y tiene un programa. Sí, ¿O estoy ella. es ella, ¿no? Sí. Ok, Ella misma. que hace el programa político. Claro. Ok, bien. Sí. Bueno, primero se fueron dando muchas casualidades con esa peli. Primero que esto lo contó también Edgardo Nieva. Él en ese momento va a la asociación de actores y pregunta qué guionista quiénes son los guionistas buenos de ese momento. Y ahí les recomiendan el hermano de Leonardo Fabio que se llama Sujair Yuri. Yuri es el apellido real de Un ellos. escritor, ¿no? Era el guionista, era el guionista de las películas. O sea, casi todas las películas de Fabio son... El guión los hizo el hermano. Entendía eso. También había visto que ha inspirado en cuentos de él también. O sea, Exacto. guionaron y se inspiraron, ¿no? Tal Como cual. Aniceto, sí. Tal cual. Bueno, ahí, y como le dan el teléfono y como no tenía, en ese momento no era tan común tener teléfonos en las casas, le dan el teléfono de otro hermano. Llama ahí, Edgardo Nieva, y justo lo cuenta Sujair Yuri. Era la primera vez que entraba a esa casa, sonaba el teléfono y me buscaban a mí. O sea, casualmente justo estaba ahí cuando llaman. Bueno, y ahí arreglan la reunión con Fabio. Cuando se encuentran, Fabio le dice esto a Edgardo Nieva. Nene, ¿vos crees que yo entiendo algo de cine? Para mí sos el más grande, le dice Edgardo. Fabio le dice, bueno, te voy a decir dos cosas, una hermosa y una muy cruel. Te lo dice un gran mentiroso, te lo dice Leonardo Fabio. Es la tercera vez que tengo delante de mí un actor con tu riqueza expresiva. Pero soñé un Gatica de 18 años, que puede ir envejeciendo con la película. Discúlpame, es mi visión de creador. Te ofrezco ser el coprotagonista de la película, el rusito Palenique. Te consagrás igual, pibe. Y acá el actor Edgardo Nieva hacía 2 años que estaba entrenando boxeo para ser el protagonista. Entonces le dice, mira, yo no voy a hacer una traba para que el más grande director de cine de todos los tiempos de nuestro país vuelva a filmar. Al que necesita la Argentina es a Leonardo Fabio. Renuncio a ser Gatica, pero te voy a decir algo por respeto a mí mismo. Vos vas a encontrar caras más parecidas a Gatica que la mía, sin ninguna duda. En ese momento creo que Edgardo Nieva tenía 36 años. O sea, estaba pasado de la edad para la idea que tenía Fabio. Mejores actores que yo también, sin ninguna duda. Pero difícilmente vas a encontrar a alguien que, como yo, entienda los motores que lo sacaron de la pobreza donde nació y lo llevaron a ese lugar. Porque yo vengo de la misma pobreza. Yo nací en una pensión en Callao y Corrientes, en una habitación de 4x4, sin ventana, ni heladera, ni cocina. Cocinábamos en un calentador Primus de esos que se les daba presión. La heladera era una bolsa de mercado colgando un clavo del pasillo de la pensión, porque ahí corría fresco y mi mamá ponía la leche para que durara más tiempo. Yo sé lo que es algún día no haber tenido para morfar. Fabio le da la mano, también conmovido, le dice, disculpame, pibe, soy un hijo de puta. Ahí termina la reunión. Aparte le llegó al hueso, ¿no? Probablemente con la anécdota, porque digo, Leonardo Fabio fue eso también. Tal cual. Fue alguien que creció con esa mirada, con esa realidad. Exacto. Y ahí a la semana lo van a buscar, lo encuentra de vuelta. Lo cuenta. La hermana le dice: está Leonardo afuera y quiere hablar con vos. Te anticipo, está casi convencido de que sos Gatica. Ahí cuenta Edgardo Nieva. Bajé las escaleras en el aire, me acuerdo que yo venía corriendo, él me ve llegar, se para, abre los brazos, parecía una publicidad. Venimos corriendo, nos abrazamos muy fuerte y me dice: guacho, con tu gesto me mostraste el alma del mono Gatica. Esto es lo que yo le tengo que mostrar a la gente. Pensándolo bien, no tiene que ser el hermano mellizo de Gatica el actor que lo haga. Porque de aquí a la eternidad, para la gente, la cara de Gatica será la tuya. Lo cual efectivamente pasó. Porque sí, es verdad. Uno piensa en Gatica y pensás en el actor, en ese personaje. Y yo por lo menos a partir de ahora, si pienso en Gatica, voy a pensar en el actor inevitablemente. Sí, sí, sí. Que además estuvo perfecto en la película. Hay que decir que está muy bien ese Gatica. O sea, yo compro por completo. Obviamente no conocí a Gatica. No soy de la generación. Pero me llamó poderosamente la atención y está muy bien construido el personaje. ¿Qué tan cerca o lejos está? No sé, pero se respira. Sí, sí, el Gatica real era más joven, tenía ojos claros, tenía cosas distintas. Pero... Mono las pelotas, decía.
Las frases son espectaculares. Las frases Y son eso es muy Maradona también. Sí. Sí, totalmente. Las frases La son fraseología de buenísimas. estos creadores populares. Sí. Ni Borges ha instalado frases como ha instalado Maradona en nuestra cultura, ¿no? Digo, tanto menosprecio que podemos llegar a hacerla en nuestra cultura popular. Digo. Las frases son espectaculares de Gatica. Si quieren les... Bueno, no sé si quieren... Yo tengo un par de escenas para mostrar de Gatica, si querés ver. Y después, Ahí vamos a poner... Primero vamos a poner la número 2. La número 2 la tenemos ahí. Buenas noches. ¿Ella a la mesa? La de todas las noches, señor. Qué elegancia, señor. Pa' los gastos nomás. Hola, papi. Cochina, pida audiencia. ahí podría ser... Ese podría ser Maradona. Sí, es el Diegote. Ese es el amigo, el rusito. Ahí toma. Toda leche. Claro. ¿Qué pinta que tenés, mono? Pareces Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Y soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Volá. El púgil José María Gatica se hizo presente en el Instituto Neurológico de Buenos Aires con el propósito de donar una importante suma para la adquisición de un aparato, el primero en el país, que realiza electroencefalogramas. Al recibir el cheque, el doctor Imbriano agradeció el gesto del púgil. A continuación, y como ya es habitual, José María Gatica visitó la casa del niño, haciendo las delicias de los pequeños, que aplaudieron con entusiasmo al ídolo a pesar de la contundente derrota que éste sufriera frente al niño Aldo Tames. Finalmente, y en un clima de gran alegría, se procedió al reparto de juguetes y golosinas. Bueno, Oligarcón. los recortes los pidió particularmente el señor Leandro, así que obviamente la pregunta es, ¿por qué elegiste esta escena? Esto es bastante al principio de la peli. Sí. La primera parte de Gatica, muy poco muestra del Gatica niño, que es un niño de la calle. Y se conoce con el rusito, con su amigo. Ah, y otra cosa que siempre tienen las pelis de Gatica es... muchas tienen historias de amor, pero también mucho de amistad. El tema de la amistad está siempre muy presente. Pero la parte de la infancia de Gatica es bastante corta. Es al principio y después ya es toda la vida adulta. Acá es genial. Primero que podría ser Maradona tranquilamente. Total. Y segundo, como que pesa la situación de joda, descontrol y tal. El tipo mantiene su conciencia de clase. Porque le dice oligarcón. O sea, le podría haber dicho cualquier otra cosa, pero eligió ponerle una connotación política a eso. No, y después la propaganda. Que esas eran las propagandas de noticias que pasaban antes en el cine, por ejemplo. Cuando en el cine pasaban eso como noticiero. No existía en la tele, no existían los noticieros. Full peronismo clásico. Full primer peronismo. Los niños ahí desvalidos. El ídolo popular yendo ahí a hacer como el acting y divertir a los niños y donando la salud pública, él donando la máquina. Repartiendo juguetes. Claro, o sea, el niño como prioridad. O sea, y yo creo que Fabio habrá elegido por eso porque no eligió poner como un falso documental. No, podría haber hecho una escena de ficción. Claro. Pero no, pusieron
bien literal, como si fuera la propaganda de ese momento. Y para mí esa parte de la peli refleja también esto de, bueno, la Argentina en su punto máximo. Ok. El punto máximo de felicidad del pueblo. A mí hay algo que me llama la atención, que es como que muestran las dos caras del personaje también, ¿no? Y eso me hace pensar también un poco en el Diego. Como el persona, o sea, como la persona que está en la noche también, como un lado ahí bailando, se gastó toda la plata en la mejor pilcha, no le preocupa esa parte, como tipo, que lo relaciono con la frase que le dice Susana, hay que saber tener plata, como diciendo, listo, bueno, no sé, si le regalo un pouch. Y como también el estado de solidaridad, como que conviven esas dos partes, ¿viste? Y el estado de solidaridad del chabón también, ¿no? Es decir, bueno, yo esta plata que estoy ganando, por un lado la deliro, y por el otro lado la dono también. Como tipo, le voy a donar esto acá, está con los niños, dejarse pegar y vencer, entre comillas, por un niño, como toda esa parte, ¿viste? Que también es medio escaso hoy en día, digamos. No sé cuántos personajes hoy hacen eso, ¿viste? O por lo menos uno no lo ve, ¿viste? Como que el ídolo popular, no sé si porque están extranjerizados los nuestros. Bueno, pero no recién es tan- Leandro trió el concepto de Argentina en su punto máximo y no puedo dejar de pensar que Argentina está en su punto mínimo en este momento. Así que quizá eso responde muchas de las cuestiones que venimos conversando en varios programas de los referentes, los ídolos, la representación hoy está tan quebrada, probablemente porque, bueno, nada, sin meternos en eso, pero digo, nada, esto, ¿qué pasa, no? Con eso, pero bueno, ahí está esa caracterización del ídolo popular argentino, que tal cual, como dice Leandro, uno piensa Maradona también, pensé también directamente Muy esa, Maradona, ¿no? esa picardía, lo de Oligarcón, Las digo, frases, la frase, sí. la picardía, el accionar, digo, llega al corazón ahí de lo argentino, por lo menos hasta lo que entendemos nosotros como argentinos. Habrá que ver de acá para adelante qué construimos como argentinos, qué recuperamos de esto para seguir pensando en lo argentino, porque digo, revisitar estas obras, revisitar estos artistas, tiene que ver también con seguir pensando en nuestra identidad. No es simplemente hacer historia, es como, está ahí, ¿no? Esto sigue vivo, digo, el material que trajo, digo, ahí hay un librazo ahí también del otro lado, que después lo veremos. ¿Qué es ese librazo que tenés ahí? Este es hermoso. ¿Qué cámara me toma? Ahí esa. Siempre quise decir eso. Este es biografía. Es biografía, ok, una biografía. De Norberto Galazo, de la editorial Octubre. Ok. Es espectacular. Tiene unas fotos. Sí, tiene pinta de ser, de tener material visual. Genial. Ahí. Tiene unas fotos increíbles. Repasa. Esta sí es biografía más clásica, pero tiene de cada película un artículo escrito por cineastas o críticos. Interesante que tenga mucha visual y fotos, digo, hablando de un cineasta, ¿no? Digo, como para retratar. Las fotos son digo... geniales. Y lo que tiene bueno también es que rescata mucho las frases de él. Okay. Si quieren les cuento algunas que me fui anotando. Sí, a ver, vamos a escuchar a Leonardo Fabio tirando factos. Arranca hablando de la infancia. ¿Se acuerdan que les había contado que él era de un pueblito de Mendoza? Y bueno, la parte, se vincula también esto con lo político, porque las típicas siempre le preguntan por su vinculación con la política, y le preguntan si venía por el lado del viejo, por ser el padre de él, y él cuenta: mi padre hablaba sobre socialismo, pero no tuvo militancia, como no fuera comerse a todas las mujeres más o menos lindas que se le cruzaban y jugarse todo. Un socialista cafillo, digamos. Le gustaba tirar el carro al viejo. Pero no quiero hablar mucho de eso porque mi vieja se enoja. Para ella San Jorge. Jugaba tanto que una vez me quiso cambiar por un sulky. Mi mamá casi lo mata. Era muy loco, muy tierno. Y Fabio también. Y Fabio tiene eso como de siempre ver la ternura de los personajes. Porque incluso como Gatica también, o otros de su filmografía, como vuelve siempre eso como al extremo del derroche, o cosas que la primera percepción es, son defectos, porque era un padre que casi ni lo conoció, no estaba presente, irresponsable, que tenía un montón de hijos por todos lados, pero él lo ve como qué figura romántica, como qué figura tierna, iba por los pueblos, como les gustaban los burros.
Sí, que eso es algo medio del artista también. ¿viste? Estaba Vamos a pensando encontrar la exactamente eso, belleza. ¿no? Encontrarle la belleza, inclusive al padre que lo quiso vender por un sulky, incluso hasta ese resquicio de belleza, un romántico, Sí. en el sentido fuerte del término. Sí, sí, sí. Y eso se ve bastante en las películas en ese sentido. Y él recuerda siempre con mucha nostalgia como su vida en el campo. Ok. Otra frase que pone acá Galazo es: todos atesoramos la infancia. El pibe que vive en la ciudad recordará a su perro más querido, a su abuela. Claro que de vez en cuando tenés que llevarlo al campo para que sepa que las gallinas existen. Yo fui tan feliz. Feliz como pueden serlo los pibes que viven en el campo. El hambre duele, pero no es como se ven en los documentales, a los niñitos sucios, los mocos y todo eso. Si supieran que ese chiquito es feliz, que corre descalzo, va y viene. Viene feliz de una manera que quizás desconozca el otro chiquito que va a la plaza. Para ese pibe, la mayor aventura tal vez haya sido ver mear un perro contra un árbol. Esos chicos no ven nada, viven en un contrafrente toda la vida. Por eso es muy importante llevarlos a la plaza, al campo, al parque y contarles lo que es. A ellos a veces les cuesta descubrirlo. Y el tema de reflejar su pueblo, por ejemplo, en la Nazareno Cruz y el Lobo, de vuelta está contando lo que él vivió. Sí. Está contando su... Y el romance de la Aniceta y la Francisca, que fue otra muy famosa de él, también es lo mismo. Es un romance en un pueblo. También dice: Dios ha sido exagerado conmigo. Me dio la posibilidad de caminar y andar desnudo por un río durante toda mi niñez y mi juventud. El ruido de los coleópteros que yo he disfrutado en mi niñez, allá entre las flores, dudo que lo haya disfrutado Rockefeller. Dudo que haya vivido algo parecido a cualquiera de esos ejecutivos inmersos en la bolsa entre el cemento donde Dios no habita. Yo conozco el cante del picaflor, lo puedo diferenciar entre muchos otros pájaros. Allá teníamos de todo. Un romántico. Sí, un romántico. Un romántico que inclusive hace esa diferencia inteligente entre llevar la infancia a un ámbito rural y la diferencia de lo que puede ser la infancia y la pobreza en un ámbito suburbano, ¿no? Claro. Las diferencias también que pueden haber marcado. Un niño pobre en el campo, un niño pobre en los suburbios, ¿no? Con otra realidad, con el cemento, con otras cosas de la vida urbana también. Sí, y como una nueva interpretación también de lo que le sucede a cada uno con lo que le pasa en la vida, ¿viste? Como, bueno, de repente sí, ¿cuál es la aspiración? Ser como un Rockefeller y no sé, qué sé yo como puedo diferenciar los cantos de los pájaros. Y mi recuerdo de la niñez, aunque no haya sido el de un multimillonario, es completamente feliz. ¿Por qué no debería Y serlo? Susana diciéndole: pero vos ganaste muchos millones, no sé qué. Y él, Claro. pero no, como no. Trataba como de explicar: no, pero no va por ahí. No lo entendía, Susana no lo Y Gatica en realidad es la... De sus películas de ficción, es la única que no es sobre algo que él vivió. Gatica es la Ok. única que él intentó reflejar la historia, simbolizar la historia del pueblo argentino. Todas las demás son cosas que él vivió. Ok. Todo lo que un niño solo es autobiográfico. Es Sí. su vida en un instituto de menores, un niño que se escapa de un instituto de menores. El romance de la Aniceta y la Francisca son vida de pueblo. Son historias muy vinculadas a su vida. Muy loco como refleja eso en ese sentido. Decís que Gatica fue una película ya en donde operó desde ese lugar pensando, nada, Claro. creando, digamos, haciendo una analogía, un símbolo, digamos, con otro Sí. nivel, digo, inclusive aprendiendo en su transcurso como cineasta también, ¿no? Porque dijiste de fines de los 80, ¿no? Principio de los 90, Gatica. Gatica de los sí. 80. Sí. De los 80. De los- Mitad de los 80. Bien. Qué fotos que se ven en este libro. Sí, acá hay cuenta una frase en el contexto del. Ya cuando él está en el Instituto de Menores. Un patronato. Era el momento del peronismo. Y él Ok. cuenta que lo primero que lo acerca es cuando empezaron a llegar regalos. O sea, él vivió el peronismo como niño. Él Ok. fue- Claro. Sí, él porque fue- nace en el 30 y pico él, ¿no? eh, 35, 40, una cosa así. Un poquito antes, que no, sí, tenés razón, en el 38 puede ser que haya Sí, nacido, sí. que haya sido un niño de 10 años en el primer peronismo, algo así. A los 15 vuelve a Mendoza. Infancia y adolescencia estuvo en el Instituto de Menores.
Claro, Ok. por eso lo agarra ahí como a los 15, lo debe haber agarrado en el instituto y con el primer peronismo. Qué combinación. O sea, en un instituto de menores, pero en un periodo político, en un gobierno que apuntó un poco los cañones para ese sector social, por un poco lo que veníamos contando y retratando. ¿Y él qué recuerdo tiene de esa infancia con el peronismo? Acá pone. En la casa del niño, esto en Luján de Cuyo, que hoy en día lo podríamos calculo que sería un lugar donde les daban la merienda y ese tipo de cosas. Porque esto era en su pueblo. Como un comedor. Claro. En la casa del niño, mientras tomábamos chocolate con facturas, ponían una radio grandota en el comedor y ahí escuchábamos al general. Siempre que a través de la radio hablaban Perón o Evita, era día de fiesta. Nos ponían ropa deportiva si era verano, y entonces la radio la ponían bajo los largos aleros y nosotros nos sentábamos en las baldosas, que siempre brillaban, porque la limpieza era una obsesión. En esas circunstancias nos daban Coca-Cola. Traían cajones de Coca-Cola y también masitas. Nos empalagábamos con masitas. Y si era en invierno nos hacían poner la ropa de salida. Ropa de gala, le decíamos. Y como te contaba, nos instalaban en el comedor, era una fiesta. Siempre nos regalaban figuritas, sorteaban pelotas, equipo de fútbol, alguna bicicleta. Tiene como un recuerdo desde lo más simple, pero muy feliz de ese momento. Y eso sin dudas lo marcó políticamente, por más que sea un niño. Y me llama la atención que lo relate también desde un lugar. Porque digo, también eso es interpretado como clientelismo político, ¿viste? Y como que el chabón le da como. Lo habla sin. ¿Cómo decirlo? No, tampoco esconde eso, ¿viste? Como que no es. No. Él te dice, esto es así, esto fue así, y para mí fue la felicidad, ¿no? Y como. Desde. No sé, como. De inocencia parece, como. Sí, no sé. pero también como diciendo, no sé, qué sé yo. Y bueno, sí, se dio de esta forma y también está bien, porque nosotros fuimos muy felices con eso. Sí. No problematiza el hecho de, No. che, pero estaban adoctrinando niños. No. Acá dice, me hice peronista por intuición. Cuando era pequeño estaba en una pobreza infinita y de golpe comienza la felicidad. Voy avivándome de cosas. Cuando llega una máquina de coser, es una intuición que se va acercando a través de hechos concretos. Más tarde me doy cuenta que se está dando a conocer un nuevo criterio en referencia al hombre. El hombre como centro en todo hecho político. El hombre como centro de la economía. Separar uno del otro no iba. Con los años tuve acceso a la lectura, Jaureche, Marechal, el general fundamentalmente. Entonces me fui acercando al aspecto intelectual del peronismo, a sus propuestas. Es que yo sentí aquello de amaos los unos a los otros. Eso sentí. El ser solidario desde pequeño, eso me lo enseñó mi formación y lo que era justo e injusto. Injusto es ver un chico desvalido, es un insulto al alma. Es como peronista de un lugar culturalmente peronista. Como en realidad él ya lo era, pero después, bueno, lo intelectualizó con lecturas y ahí como le dio un marco teórico de grande, pero como yo ya era, porque ya desde la intuición ya lo era. Eso es lo que está diciendo. Porque lo vivió, porque es lo Claro, que sí, vivió, sí, digamos, sí, como sí, buena sí, parte sí. del pueblo Pero argentino en ese momento. me hace pensar, bueno, falleció Luis Brandoni. Exactamente, estaba pensando en eso hoy que íbamos a hablar de declarado- cultura argentina. Falleció Luis Brandoni. Un declarado alfonsinista. Y bueno, y toda la gente que ama a Alfonsín también lo ama porque le tocó vivir la vuelta de la democracia, los juicios a la Junta, qué sé yo, y como que bueno, viste, no sé, después vemos la cuestión intelectual, si se queda en Alfonsín, del radicalismo, cuál era su plan económico, lo que fuera que sea, pero digo, como vivirlo en el sentido de una cosa de jolgorio, ¿viste? Toda la generación que se crió en esa época, tal vez Sí. como que lo vivió primero en el cuerpo y después en la cabeza, ¿viste? Como una felicidad que te avasalla, ¿no? Y bueno, después, qué sé yo, después quedará hacer el análisis de la hiperinflación y otras cosas, pero digo, la gente como que, ¿viste? Con la democracia se educa, se come, qué sé yo, y bueno, lo viven en el cuerpo primero, ¿viste? No, Ven algo. Y además salieron a la calle a defenderlo. Claro. Los radicales, los no radicales, fueron a la plaza, pusieron el cuerpo y enfrente estaban los milicos y era una época que todavía estaban, como el tema del golpe de Estado, quizás no era algo tan remoto.
Estaba latente, claro. Claro. Hay que pensar que toda esa avanzada de Alfonsín y de ese contexto del juicio a las juntas, etcétera, digo, no era gratuito, no era sencillo, digo, uno lo pensará tal vez de ese lugar. Hablamos hace un ratito, no sé si que habíamos hecho mención al levantamiento, digo, de Claro. fines de los 80. Claro, Digo, era, o sea, era algo fue- sensible y por eso Fabio, que es una persona que si algo tiene sensibilidad nacional, se habrá dado cuenta que no era el momento para hacer una película así. Del anarquista, decís vos. Exacto, la de Severino y Giovanni. Ok, mira, hasta ese punto lo pensó, claro. Claro, porque es una película que por ahí realza. O sea, iba a poner a como un héroe a alguien antisistema. Claro. Antidemocracia, antiestado. Y no era el momento para eso en los 80, era el momento todo lo contrario, era el momento para el Estado. Las instituciones es lo que hay que cuidar. Digo, y yo pasaría lo mismo, ¿no? O sea, si hoy hay un niño por ahí creciendo y alimentándose culturalmente, digo, o a un cineasta hoy tuviese que retratar, ¿no? Digo, nada más lejos que también que reivindicar la anarquía en este momento. Digo, estoy pensando en infancias que vivieron el peronismo, infancias Ahora que estaría vivieron buena una peli sobre Severino y Giovanni. con una vuelta de tuerca, capaz, Estaría ¿no? buena, Para dialogar qué significa realmente tal vez romper o ir contra. Los libertarios. O sea, los libertarios eran ellos. Exactamente. Ellos eran los libertarios. Bueno. Los auténticos, diría usted. Los auténticos Claro. libertarios. Tendríamos que el Capitán Misón y los auténticos libertarios, porque la figura que representa este programa fue un pirata libertario del siglo XVIII, que también reivindicaba un libertarianismo vinculado a lo social y a un protocomunismo. Los anarquistas. Sí, claramente. ¿Qué podríamos? Esta es una pregunta típica de manual, pero no puedo dejar de hacerla. Estamos hablando de Leonardo Fabio, un emblema de la cultura argentina, a la que probablemente muchos chicos o gente joven no tengan noción o no le llegue. Quizá alguno que se politice sí pueda llegar al documental de Perón, pero digo, ¿qué tendría para ofrecerles el cine o el arte de Leonardo Fabio a nuestro presente, a los jóvenes tal vez también? ¿Qué podría ofrecerles? ¿Cómo podríamos conectarlo? Para mí es volver a lo simple. Volver a lo Ok. simple de lo humano. Porque Fabio siempre refleja eso. Volver a lo simple de lo humano y siempre ver todo como un acto de amor. Porque sus historias son simples, no son complejas. Ok. Pero también siempre realzando lo que hablábamos antes de lo nacional. Para mí tiene valores sus pelis que tendrían que ser vueltas a revisitar ahora en este contexto político. Volver a lo simple. Me agarra un eco del partido de Grabois, ¿no? Que se llama Argentina Humana. Y está con toda una, no por hablar de Grabois en particular, pero sí de la programática del partido de Argentina Humana, que trata de, como decir, pará, volvamos a lo simple. Claro, porque exacto. Lo humanamente simple. Sí, y esto de lo que decía antes también Leonardo Fabio, de si hay un niño desvalido es una aberración, o sea, no puede ser peronismo, no puede existir peronismo si tenés un semejante Si hay un niño desvalido. desvalido, hay una aberración. La frase de este gobierno, la justicia social es una aberración. O sea, ahí lo tenés, no puedo dejar de Exacto, buscar los claro. contradicciones. Es exactamente lo Y opuesto me a pone eso. cada vez más. Bueno, Claro. Sí. justamente. No, Fabio tiene frases espectaculares. Y son simples en lenguaje, pero son muy profundas. Sí. Son muy profundas. Léete lo que quieras, ¿eh? Yo te estoy viendo que estás ahí con el libro abierto y estoy esperando. Después ya, cuenta cuando lo va a ver a Perón en Madrid, cuando estaba Perón en el exilio. En los 70. Llega Fabio, ya era famoso en ese momento. Entonces relata acá cómo fue el encuentro. Isabel me dice, le va a tener que disculpar al general porque él se acuesta muy temprano. De todos modos está invitado a venir mañana a casa. Al otro día llegué como 15 minutos tarde
El general estaba en la puerta, quedaba junto al gran portón de entrada. Estaba charlando con el policía de guardia en la cabinita que estaba junto al portón. Cuando se acercó el auto que me llevaba, él me saludó como si me conociera toda la vida. Y me dijo con picardía, señalando al custodio: caramba, estábamos preocupados, pensamos que les había ocurrido algo. El policía asintió sonriente, se ve que ya conocía el juego. Pero fue suficiente para que me estallara timidez y tartamudeé no sé qué disculpa. Era muy sutil para hacerte notar faltas. Pero en realidad creo que lo que me turbó fue la emoción. Eso me hizo enturbiar la voz. Pero el que me sacó del apuro fue Carlitos Acuña, que me había ido a buscar, y comenzó a hablar con el general sobre el tránsito y que patatín, que patatán. Se me vinieron en un segundo remolinos de imágenes que no te podría describir con claridad. Solo sé que todo para mí se me hizo como en cámara lenta. No sé si fue porque me pesaban las piernas por tantas sensaciones que me inundaron de pronto. No sé cómo explicarte. Me sentí como llegando a una meta. Como si en ese instante hubiera llegado a la meta el pibe que fui. Ese pibe del que tengo la imagen de que siempre corre. Corre en busca de algo más que escaparse del patronato. Como si hubiera llegado a la meta. Sí, yo creo que fue eso. Bueno, es como una descripción de alguien importante conociendo a su ídolo igual. De alguna es como forma. un poco un loco en de ese alguna sentido. forma. Y con cierta humildad al momento de decirlo, ¿no? Como... Sí, sí. Sí, después él cuenta que en la entrevista también contó como que lo único que le iba a hablar a Perón fue de las gallinas y los perros que tenían ahí, porque era como un tema que él sabía. Lo dijo, no le dio para hablar de política porque ¿qué le voy a hablar? Y también cuenta en un momento como que le buscaba, que Fabio buscaba el contacto y como que lo acaricia, lo veía como, le tenía un cariño como si fuera el abuelo. Como que le buscaba la mano y que Perón se dejaba porque medio que entendía que esa idolatría. Pero me parece muy cinematográfica también la imagen como del niño corriendo y llegando al final de su recorrido al encuentro con Perón. Después de todo su... Porque ahí ya había hecho las películas. Claro, ella estaba pensando, o sea, para ir a haber ido a ese encuentro con Perón, claramente Leonardo Fabio ya tenía la estatura y el nombre que lo hizo Sí, y después conectar. cuando regresa Perón a Argentina después de 18 años de exilio, él es uno de los que vuelve en el avión, Fabio. Leí un poquito sobre el momento, también en Ezeiza tuvo un rol protagónico, sí, queriendo un poco mediar. En Ezeiza le salvó la vida a varios. Según lo que cuentan, cuando se desmadra todo. Primero estaba en el escenario, él pidiendo paz, dejen de cagarse a tiros. En el momento que cuenta algo es medio gracioso. Lo tenía por acá. Ah, se me fue. Agarran a un muchacho que lo estaban torturando. Y lo cuenta este muchacho. Dice: yo decía que era la juventud justicialista y no querían entenderme. Cuando hablaban eran 4, lo decían en voz baja entre ellos. La verdad es que no puedo reconocer ningún nombre. Después trajeron una nota donde... esto es en un cuarto aparte en Ezeiza. Trajeron una nota donde decía que yo era comunista y había llevado una ametralladora. Y como yo no quería saber nada, seguían dando. A los tipos se les había metido en la cabeza que yo era comunista. Me quisieron hacer firmar el papel que decía que yo era comunista y que había llevado ametralladora casera. Pero no firmé. Dice, bueno, en los 23 años que tengo nunca estuve preso, no sé qué. Me empezaron a pegar para que le firme el papel ese. Habían roto un velador con el que me querían aplicar la picana. En ese momento llegó Leonardo Fabio que hizo apaciguar la cosa bastante. Y nos hizo traer café con coñac. Meses de pesadillas tuvo Fabio después de haber entrado a la habitación de ese edificio, que hoy es parte del tránsito de pasajeros del aeropuerto Pistarini. Después en otra parte lo cuenta Fabio, creo. Estamos hablando de un personaje, ¿no? O sea, un cineasta, Perón, famoso internacionalmente con sus canciones también. Digo, se me viene un personaje muy peculiar también, digo, porque hay como un montón de Leonardo Fabios en el inconsciente colectivo de repente, porque lo mencioné a una persona que conozco de la generación, me dice, sí, sus canciones. No había visto una película, pero lo tenía como músico, ¿no? Músico muy popular durante una década, digo. Músico se hizo famoso, sí, en Latinoamérica, toda Latinoamérica. Pero y eso fue lo que él fue famoso por eso. Acá sigue lo de Ezeiza. Esto lo cuenta Fabio. Me voy hasta esa habitación, porque acá un periodista les contó que en la sala estaban torturando gente.
Me voy hasta esa habitación, comienzo a patear la puerta. Se produce un silencio adentro y yo digo, abran, soy Fabio. Abran porque si no bajo. Tengo todo el periodismo ahí y voy a subir con todo el periodismo y voy a patear la puerta. Abran o me suicido acá. La cosa es que abrieron. Cuando entré me encontré con un espectáculo horroroso. Había sangre hasta en los techos. No. Y bueno, ahí como que él logra salvar a todos. En ese momento el teniente coronel Osinder, el que organizaba el acto, que era, bueno, agente de López Rega y eso. Y bueno, medio que quedó en la nada. Lo llevaron al hospital a estos militantes que estaban ahí torturados. Lo llevaron al hospital, parece, y medio que quedó en la nada el tema de las responsabilidades. Pero bueno, se puede decir que salvó la vida. Porque si no sí, aparecía podría no él, haberse inmiscuido en esa situación y ya claro, o sea, hacerse el boludo. sí, tal cual. También en otra habían contado que cuando empiezan a tirar los tiros estaban en el escenario y había como unos plásticos y él se tira al piso y otro, que un presentador, estaba al lado y no se tiraba. Y Fabio le dice, tirate que están tirando. Y el otro le toca así y dice, no, si esto es blindado. Y justo pasa un balazo y ahí se da cuenta que no es blindado y se tira abajo. Pero asumió que era blindado el otro. Bueno, nada, un artista popular podría decirse, tanto en el sentido de sus orígenes, un artista también provincial. Extremadamente singular, por esto que te decía, esta combinación digo, y eso tal vez lo hace también argentino en esto que hablábamos, ¿no? De no lo individual, pero sí la singularidad de los personajes que han destacado en nuestra cultura, ¿no? Singular, alguien especial, distinto, un músico muy famoso, un cineasta de cine social, después de cine arte, digo, y una persona que se inmiscuyó en la política y que podía estar ahí en Ezeiza, que podía ir a pedirle a tomar algo con Perón, digo, y bueno, y así hasta que siguió, porque siguió obviamente penetrando la cultura argentina por las siguientes décadas. Así que nada, singular, popular y singular, como nuestras grandes figuras populares que son singulares, identificables. Recién veíamos a Gatica, es el Diego, digo, Perón, bueno, y podemos seguir mencionando, ¿no? Todos los referentes que por lo menos hasta cierto momento nos identificaron. En el 55, cuando fue el golpe, tenía 17. Ok. O sea que lo vivió muy fresco. Tenía 17 y tenía 7 cuando fue el 17 de octubre del 45. Ok. Pequeño niño. Claro, infancia en el primer peronismo. Infancia en el peronismo clásico, adolescencia y juventud con la Revolución Libertadora. Y de hecho, Perón Sinfonía de un Sentimiento es primer y segundo peronismo, más que nada. Tercer peronismo, poco y nada. Claro, no es reivindicar eso. Es reivindicar esa parte de la historia. En una parte dice: todavía me acuerdo de mi abuelito sentado en una silla llorando sin consuelo. Me acuerdo que mi bisabuela le acariciaba la cabeza y él seguía llorando, acongojado, con el diario Los Andes de Mendoza en la mano. El llanto de mi abuelo fue como el de Gatica. Eso con respecto a la muerte de Evita. Eso con la muerte de Evita. Exacto. Hay una escena, porque claro, en Gatica Evita muere y él va y hay toda una cuestión ahí del llanto y demás. Él dice, yo quise representar lo que sintió mi abuelo en ese momento. Claro, es que la peli de Gatica es su intención justamente de reflejar como la historia de la Argentina, del pueblo argentino. Sí. Por eso eligió esa figura que justo Gatica tan vinculado al peronismo. Después tiene la frase esa que se la adjudican a él, que es: me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Pero no aparece en el archivo, pero bueno, es lindo, elijo creer. Es lindo pensar que la dijo, qué sé yo. Bueno, Perón tiene un montón de frases que también andas a ver que la si adjudican, sí, tal cual. Ahí hay algo del peronismo que tiene que ver con lo mitológico también y con lo... Bueno, donde se cruza la fantasía con la realidad, ¿no? Por eso es un fenómeno tan popular. Varias veces recibió propuestas para ir en alguna lista peronista a las elecciones, pero nunca aceptó eso. Pero dice, así como según decía no era capaz de ocultar cuando se enamoraba, al peronismo lo llevaba en el cuerpo, pero podía disimularlo si lo veía necesario. Y acá cuentan una anécdota que
que le preguntan en una entrevista si es cierto que fue afiliado al PC. Ok. Dice, ¿es cierto que fuiste afiliado al Partido Comunista? Sí, pero fue por una pendeja que me gustaba. Era una comunista compulsiva. Me hizo los ratones y yo dije, me afilio, ¿qué me importa? Igual me hubiera afiliado al fascismo o al radicalismo o cualquier cosa. La piba era divina. Ok. Cuando la piba me pateó, mandé al carajo el comunismo y todo. ¿Discutías con ella de política? No, ¿para qué va a discutir? Yo lo único que quería era volteármela. Ella puteaba contra Perón, decía que era fascista, y yo le daba la razón en todo. Total, mientras me la pudiera voltear no me importaba nada. Ella que sabía lo que yo pensaba verdaderamente. ¿Acaso no sabía que vos eras peronista? Sí, pero yo le decía que había sido peronista, que ya no lo era. Ahora con ese verso no podés engañar a ninguna. No, ahora en esos casos lo que digo es que la política es poco importante. Eso me hace acordar a lo que le dije una vez a López Rega. No se fíe mucho mi peronismo, le advertí. Porque mire que yo tengo muchas cualidades como traidor. Si me llego a agarrar un metejón se pudre todo. ¿No sabe que una vez hasta me afilié al PC por una piba? Yo soy peronista de la cintura para arriba, de la cintura para abajo soy multipartidario, le dije. Ahí vino el cagadero de risa y me liberé de ser funcionario. Es muy buena. La cintura para abajo, soy multipartidario, bueno. Y después, bueno, en los tiempos finales lo reivindica Néstor. A Kirchner lo reivindicó. Lo consideró un... acá le dice... Finalmente, después de más de 50 años, no tenemos un político en el gobierno, tenemos un conductor. Un tipo que te convence con hechos concretos. Como le dio el título conductor como un título superior a un político normal. Claro. O sea, sacó el rol conductor por fuera de lo que sería un político. Le dio ese título. Y después, bueno, lo nombran en 2010, sus últimos años, él muere en 2012. En 2010 lo nombra a Cristina embajador de la cultura. Lo cual creo que estuvo bueno como que haya terminado como con una reivindicación de un gobierno peronista, como que le terminan dando esa reivindicación en sus últimos años. Y le dan tantos títulos a tantas personas que la verdad. Pero bueno. Bueno, queridos, nosotros tenemos que ir partiendo. Nos hemos quedado sin tiempo. No sé si tenés alguna anécdota particular que quieras para cerrar, que digas, me faltó contarles esto de Leonardo Fabio, que es necesario que la gente sepa. Por empezar, yo voy a decir, realmente vayan a ver sus películas. Obviamente que son películas que uno podría decir no tan pochocleras. La de Gatica, para mí sí, igual es una película que es muy fácil de ver. Después yo vi Moreira y vi Nazareno Cruz y el Lobo. Que son dos películas que tal vez son un poco más experimentales. Nazareno Cruz y el Lobo, además, para quien no tiene como esa cosa media provinciana, por así decirlo, ya sea por los padres o sea porque se crió en una provincia, es un poco bastante extraña porque aparece el diablo, hay una mitología, está el juego de la tentación, el amor, y como que se dice y no se dice tanto. Para mí es un director que habla mucho más desde la imagen. Y de las insinuaciones que tanto del relato. La verdad que las conversaciones no suelen ser diálogos muy exageradamente fluidos, son 2 o 3 palabras y lo que más acompaña es la imagen y la música, creo yo. Como la música es genial. La música es maravillosa. La música de las películas de es Fabio maravillosa. son buenísimas. Es maravillosa. Y una pequeña anécdota que no sé si está con Mirta en lo que lo dice, que le quiero traer un poco también con la personalidad del tipo como artista, que dice, porque él tiene un hijo que es músico también y no me acuerdo en qué película. Nicolás Fabio. Nicolás Fabio. Como que dice, no sé quién le pregunta si va a participar o no de la música, creo que en Gatica. Y él dice, sí, la verdad que su música era buena, pero tuvimos unas diferencias en algunas cosas con respecto a la utilización. Y dije, no, ya fue, trabajo con otra persona. Tipo, ni al hijo, ¿viste? Era jodido, Claro. Era jodido, por lo que cuentan varias... también la anécdota con Edgardo Nieva. Sí, por lo que cuentan era jodido. Si quieren, hablando del tema de política, unos conceptos de él sobre el peronismo. Bueno, cerramos con eso. Él dice, donde hay sangre no hay peronismo. Todo el que golpea a una persona o todo el que reacciona así en forma violenta contra otro no es peronista. Eso no es ser peronista. Eso es ser un animal, una bestia. Yo creo que un hombre que en realidad se diga peronista no puede tomar un arma. Pero dice,
Siempre digo que el peronismo es un acto de amor, donde la solidaridad y el amor hacia tu prójimo debe ser un acto reflejo y ciego. ¿Sabemos si era religioso? Sí. Era católico. Sí. Siempre lo dijo, siempre lo vinculó. El tema de la fe, especialmente en los últimos años, siempre lo... siempre habla de eso. Bueno, querido Lean, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, ¿Tranquilo? bien. Sí, ¿Alguna sí. vez hiciste esto? ¿Fue radio o algo de esto? Nunca. Es la primera vez. Debut absoluto en las tablas. Bien, perfecto. Bueno, me alegro que te hayas sentido cómodo. Vean sus películas, escuchen su música, también léanlo. Ahí tienen 2 libros que traímos ahí. Nadie puede olvidarlo, Fabio. Y el otro de... Aparte está barato, ¿eh? Ok. Lo primero que pensé, dije, uy, lo que debe salir ese libro. Viste que parece que... Porque un libro con imágenes y con semejante edición. Sí, pensás que está caro, pero está barato. Se consiguen caras y caretas. Ok. Bien. Buen Y dato. el otro, Fabio Vigente, de Flor Harford. Exactamente. Perfecto. Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado. Hoy fue un día de mucha información. Sí, yo lo disfruté, venía con esa tarde gris y amarga, ¿no? Y cualquier cosa que me retrotrae a este gobierno que me emputece la vida. Pero bueno, un poco de cultura y de abrir un poco el panorama, que es lo que tenemos que hacer, que no nos roben la ternura ni la alegría. Pensando en la ternura también, como habló nuestro colega sobre Leonardo Fabio, que parece que en su arte podemos encontrar ternura. Creo que la ternura podría llegar a ser inclusive una herramienta revolucionaria en este momento de mucha crueldad. Exactamente. Bueno, queridos, no se olviden de poner me gusta, de compartir, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya saben que tienen que hacer internet. Y bueno, por lo pronto nosotros nos vemos el lunes que viene, a la misma hora. Así que bueno, gracias Lean por venir. Realmente, gracias por traernos esta historia y la vida de un argentino cineasta importante y un músico también. Hasta la semana que viene, queridos. Nos vemos. Mírame bien, te pido un momento. Atende que ya no tenés